¿Por qué deberías aprender Vue? Bien, a ver, en el mercado a nivel de frontend hay tres frameworks o librerías muy importantes que serían Angular, React y Vue, entre otras. Bien, de esas tres, la más fácil de aprender, la más sencilla, la que tiene una documentación mucho mejor y tiene una curva de aprendizaje mucho más fácil es Vue. Vue la creó Evan You, un programador independiente, no está dentro de ninguna empresa en concreto. Lo creó, ya conocía Angular y conocía también React y cogió lo mejor de React, lo mejor de Angular y desechó aquellos puntos más conflictivos de cada uno y creó la primera versión de Vue. Incluso cuando React cambió de funcionar con clases a funcionar con hooks, Evan You pues también lo que hizo fue realizar una actualización y incorporar esta funcionalidad también en Vue en la versión 3. Esto quiere decir que cuando pasó de la versión de Vue 2 a Vue 3, aparte de seguir funcionando con la sintaxis de Vue 2 llamada Option API, que luego veremos, en Vue 3 seguía funcionando para mantener la compatibilidad sin ningún tipo de problemas, no como pasó con Angular, que de la versión 1 a la siguiente pues no era compatible. Bueno, pues en Vue es compatible, pero a partir de Vue 3 apareció una nueva sintaxis mucho más rápida y efectiva, acorde a los tiempos, llamada Composition API, que será la que veremos. Es decir, nos vamos a centrar en lo último, desechando un poquito al anterior. Sí que comentaré que existe para que tengamos conocimiento, pero iremos a lo más nuevo. Por ejemplo, cuando creemos un proyecto inicialmente desde cero, que se puede hacer de diferentes maneras, en vez de utilizar Webpack, terminología que luego explicaremos más adelante, bueno, pues se utiliza Vite, que es otra tecnología que también diseñó Evan You, que cuando toque, bueno, pues veremos qué es. Es decir, utilizaremos lo último. Vamos a entrar en materia y vamos a empezar a hacer nuestro primer proyecto en Vue, nuestro primer Hola Mundo con un poquito más para ver cómo funciona y luego veremos las actividades. Y para ello, lo primero que tenemos que hacer es crear un proyecto tipo ya creado totalmente funcional con todas las carpetas y todos los ficheros necesarios y que nosotros accederemos con Visual Studio Code o con cualquier otro editor para poder modificar y crear nuestro proyecto. Esto se puede hacer de dos maneras. Bien de la manera, no voy a decir antigua, pero bueno, utilizando Vue CLI, que crea este proyecto perfectamente utilizando una tecnología llamada Webpack, que entraremos en otro momento, que funciona perfectamente, pero los tiempos cambian y Evan You, consciente de que Webpack podría saltarse alguno de los pasos que realiza, desarrolló Vite, que es otra tecnología que hace lo mismo que Webpack en este caso, que lo que hace es crear un proyecto, compilarlo y cohesionarlo para que funcione, cualquier cambio pueda ser probado al momento y todo funcione de una manera mucho más rápida, ya que Vite se salta uno de los pasos que Webpack no se puede saltar. Por lo tanto, como a nosotros como usuarios nos interesa que todo sea mucho más rápido y eficiente, utilizaremos la segunda opción. Y la primera, la obviaremos por completo. Lo único que tenéis que tener instalado, eso sí, es Node.js para poder utilizar los comandos de npm que vamos a utilizar todo el rato. Para comprobar si tenéis instalado o no Node, abrís la consola con cmd si utilizáis Windows y escribimos Node V para preguntar la versión. Si os da la versión, quiere decir que lo tenéis instalado. Bien, ahora lo que tenemos que hacer es utilizar npm para crear un proyecto nuevo desde cero, especificando las diferentes opciones que queremos. Hay diferentes maneras. La manera más corta y la manera que yo utilizo es npm init y luego le pondríamos aquí o bien Vue 3 o bien la última versión de Vue para que nos sirva para siempre. Hacemos clic en Enter y aquí nos pregunta todo. Primero, el nombre del proyecto, que será la carpeta que vamos a utilizar. Vamos a poner, por ejemplo, empezando. Luego, si queremos TypeScript, le decimos que no. Luego, soporte de JSX, le decimos que no. Luego, el Vue de router más adelante, ahora mismo no. Luego, Pinia, muy interesante, pero de momento no. Y tampoco vamos a testear. Y aquí le decimos a todo que no. Slim
tampoco queremos que no, queremos vivir tranquilos sin que nos dé 2200 advertencias. Y aquí nos dice lo que tendríamos que hacer. Primero, ir a la carpeta npm install para instalar todas las dependencias que necesitamos y luego npm run para poner en marcha el servidor y poder probarlo. Pero yo lo voy a hacer de otra manera. Voy a poner code, tecla tabulador, ponemos code empezando y ya estas opciones las voy a hacer desde Visual Studio Code. Por lo tanto, aquí tenemos todas las carpetas y todos los ficheros necesarios. Me voy a ir a la terminal, nuevo terminal, aquí pongo npm-i para que instale todas las dependencias que necesitamos y poder empezar. Es súper rápido. Bien, ahora que ya tengo todas las dependencias instaladas iniciales aquí, vale, necesito levantar el servidor para ver mi proyecto. Terminal, nuevo terminal, le pongo npm run dev y automáticamente, bueno, pues se crea con bit el servidor. Es súper rápido, ha tardado 402 milisegundos. Bien, aquí está la dirección. Puedo abrirlo copiando y pegando o puedo utilizar la tecla, como dice aquí, control más clic y se me abre el navegador. Y esto sería el proyecto tipo que evidentemente me va a servir para ver que funciona correctamente y no tengo ningún problema. Yo todo esto aquí lo voy a eliminar para hacer mi proyecto. Por lo tanto, me voy a Visual Studio Code. Aquí dentro de componentes tengo una serie de componentes, que es lo que he visto ahora. También tengo un main.js que lo que me dice básicamente es que inicialmente va a empezar en un componente que ya veremos lo que es, llamado app, que está en la carpeta principal y se llama app.view, que es esta de aquí. Y además me dice que me va a importar un CSS que no quiero. Por lo tanto, este CSS principal lo voy a quitar porque el CSS también lo haré yo. Bien, con lo cual, inicialmente ejecutará app. App es esto de aquí. Bien, en un principio voy a borrarlo todo porque no me interesa. Y también podría borrar los componentes del proyecto principal. Los puedo borrar sin ningún tipo de problema. Bien, aquí en app, ahora si por ejemplo pruebo el servidor y me dice que el fichero app.view necesita un single file component. ¿Qué significa esto? Pues bien, que aquí dentro, bueno, no hay nada, lo he borrado, claro. Cuando nosotros creamos cualquier tipo de componente, un componente sería como un fichero que en Vue agruparía a la parte de HTML, la parte de CSS y también la parte de JavaScript. Por lo tanto, aquí como mínimo deberíamos tener la parte template, que sería donde yo pondría todo el HTML, todos los botones, todos los divs, todas las cajas, todos los inputs, etc. Esto es obligado que exista. Si yo aquí, por ejemplo, pongo cualquier tipo de HTML, hola mundo, el habitual, y me voy al proyecto, aquí veo el hola mundo, ya no me da ningún tipo de problemas. Por lo tanto, cada componente puede tener la parte de HTML, que está ya comprendido entre el template abierto y el cerrado. Esto sería HTML normal. Luego también tendríamos otra parte que sería los estilos, es decir, el CSS. Aquí puedo poner style y si quiero que los estilos que pongan aquí solo afecten a este componente, pues pondría aquí scope. Aquí podríamos, por ejemplo, tengo un H1, el H1 quiero que tenga un color, por ejemplo, red. Es CSS normal y aquí vería que le afecta, nada nuevo. Y luego la parte de JavaScript lo pondría en script, que en la versión nueva le vamos a poner setup, porque al ponerle setup, aquí dentro del script me ahorro diferente código que no hace falta que lo ponga, como por ejemplo la exportación. Si pongo setup no hace falta. Por lo tanto, se aconseja evidentemente poner aquí un setup. Aquí pondría todo el código JavaScript que yo quisiera utilizar. Por lo tanto, dentro de un mismo componente tenemos tres partes, el HTML, el CSS y la parte de código. Y el orden da lo mismo. Podemos poner el orden que nosotros queramos. Bien, vamos a ir a lo interesante. Hemos dicho que la parte de código HTML, yo puedo utilizar el código HTML habitual. Y esto es cierto, no hay ningún tipo de diferencia. Pero hay otras cosas en las que yo, dentro del template, puedo añadir. Cuando utilizamos JavaScript, normalmente el HTML es totalmente estático y cualquier cambio que yo quiera modificar con cualquier elemento del HTML en JavaScript se coloca dentro del script. Dentro del script se utiliza getElementById o querySelector para desde aquí
acceder en HTML, JavaScript me refiero, a cualquier elemento del DOM y modificarlo. En Vue esto no es así. Es decir, el query selector o el getElementById, byClass, etcétera, no se utilizan. Cualquier tipo de cambio que queramos realizar aquí, al ser un entorno que tiene una reactividad, es decir, que se modifica automáticamente, no hay que hacer nada para que los datos se actualicen en pantalla. Es algo automático. Bien, a ver, por ejemplo, imaginemos por aquí, en vez de poner hola mundo, queremos poner mi nombre. Queremos poner una variable que puede ir variando en cualquier momento. Yo dentro del código de programación, yo aquí puedo crear una variable utilizando const let, incluso podría utilizar var, pero no lo voy a hacer nunca, y aquí podría crear una variable. Por ejemplo, mi nombre. Bien. Y aquí le doy un valor. Esto es JavaScript, no tiene ningún tipo de problema. Bien, si yo quiero aquí poner, en vez de hola mundo, mi nombre, en vez de poner aquí la variable, pondré doble llave y aquí pondré el nombre de la variable, que es mi nombre. Y aquí aparece, en este caso, hola_hub. Modifica y pone el valor de la variable. Bien, también dentro de las dobles llaves podía poner cualquier tipo de expresión. Podía poner sumas, restas, multiplicaciones o cualquier otra cosa. Si por ejemplo aquí pongo otra constante y le digo mi edad, pongo 18, ya me gustaría, aquí puedo poner hola tal y tendré, puedo poner mi edad y le podría sumar 1. Y me dice hola hub y tendré 19. Por lo tanto, dentro de las llaves podemos poner cualquier tipo de expresión de JavaScript. Otro tipo de característica es que el template también incluye los eventos de tipo click y cualquier otro elemento. Ya no los ponemos dentro del setup, sino que los vamos a poner directamente en la etiqueta, como en JavaScript no está nada recomendado. Por ejemplo, aquí tenemos un H1. Bien, el H1 es una etiqueta, este es el contenido de la etiqueta y esto es el cierre. Pues bien, dentro del contenido podemos utilizar, como hemos dicho, las dobles llaves para añadir contenido dinámico que creamos dentro del script. Pero cuando nosotros queremos modificar algún tipo de atributo, como por ejemplo un atributo sería aquí class, otro atributo podía ser id, otro atributo podía ser style, etcétera. Cualquier tipo de atributo lo tenemos que hacer de otra manera. Aquí no podemos poner doble llaves porque las dobles llaves solo se ponen en el contenido. Entonces, para poder modificar cualquier tipo de atributo, Vue utiliza una cosa que se llaman las directivas, que ahora puede sonar a chino, pero que básicamente son palabras que ponemos aquí para que nos ayuden a hacer cosas. ¿Qué cosas? Bueno, pues aquí lo que veremos en este vídeo será, por una parte, cómo puedo añadir un valor a un atributo, es decir, cómo puedo yo decirle que el style tenga un valor y este valor sea una variable. También, como por ejemplo, cómo añadir dentro de una etiqueta un if, un if, para que esta etiqueta se vea o no se vea dependiendo de unas determinadas condiciones, o bien un for, un bucle, para que dentro de esta etiqueta pues se creen más etiquetas. En JavaScript esto lo pondríamos directamente en el código. En el código pondríamos un if o un switch con un bucle. En Vue lo vamos a poner dentro de la etiqueta que se verá afectada por el if o bien por el bucle. Un evento de tipo click, pues bien, en JavaScript lo poníamos en la parte del código. Aquí lo vamos a poner en el propio botón o en el propio elemento clicable, como podría ser un H1, un div o lo que nosotros queramos. Entonces, para ver algunas directivas de momento, las más importantes, vamos a suponer, por ejemplo, que aquí tenemos un H1 y yo quiero que tenga un determinado estilo. Pero el estilo, en vez de ponerlo aquí, como lo he puesto aquí en este caso, lo quiero asignar dinámicamente para que unas veces sea de color rojo, otras verde, pueda modificar los estilos. Bien, en ese caso lo que tendría que hacer es utilizar una directiva muy importante llamada vbin. A ver, ¿qué hace vbin? Vbin lo que hace es que me permite modificar el atributo que yo ponga después de los dos puntos. En este caso, yo podría poner aquí class o id si quisiera modificar el class o el id, o bien, si quiero modificar los estilos, pondré style. Bien, alguien seguramente ha dicho, oh, style, poner dentro de una etiqueta style dentro de HTML está muy penalizado
y es totalmente una mala práctica, pero en Vue esto se utiliza bastante, aunque evidentemente lo mejor es poner un class y ponerlo aquí abajo el CSS que nosotros queramos, pero si lo queremos modificar dinámicamente lo podemos hacer de esta manera. Por ejemplo, yo aquí le voy a poner los estilos. Los estilos serían dinámicos porque si no, no pondría el VBean. Si yo quiero poner aquí un estilo fijo, no haría falta ponerle la directiva. Esto es cuando lo que yo pongo aquí será una variable. Yo puedo crear aquí, por ejemplo, mi color, que le voy a dar pues un color, por ejemplo, green, algo muy sencillo, y si quiero añadir algo más, pues por ejemplo, un font size, yo que sé, de 3em y lo que yo quisiera darle. Yo podría tener diferentes variables, cada uno con estilos diferentes. Si yo aquí quiero añadir este estilo, aquí pondré mi color, escrito entre comillas. Si además de esto quito este estilo, porque si no tendrá dos, y prevalecería el H1 que tendría dentro de los estilos, para que coja este estilo de aquí, accedo al navegador y veo que hola hub y tendré 19, más grande que antes y de color verde. Evidentemente coge estos estilos de aquí y se utiliza para cualquier cosa. Si por ejemplo yo aquí tuviera uno que se llamara, por ejemplo, azul color blue y lo quisiera hacer a través de este selector de aquí, aquí ya no utilizaría style, sino que utilizaría class. Y aquí, en vez de poner color, bueno, podría poner otra, que podría ser el selector CSS correspondiente, que se llamaría en este caso azul, y aquí le pondría selector. Y lo hace correctamente de color azul, el tamaño normal de cualquier H1. Además del VBean, que veremos más adelante, evidentemente, me voy a cerrar esto de aquí, también tendremos, por ejemplo, podemos poner un evento. Si yo aquí pongo un botón, no tiene por qué ser botón, pero bueno, es mucho mejor, y quiero que al hacer clic en el botón se ejecute cualquier tipo de acción, en vez de poner un at-event-listener o un onClick en la parte de código, lo tengo que poner en la misma etiqueta, donde yo haré clic. En este caso, aquí pondría otra directiva que se llama von. Aquí von lo que hace es indicar qué evento tiene que ejecutar. Vale. Aquí, en este caso, quiero hacer el clic, por lo tanto, pondré clic. Y aquí indicaría qué función quiero que ejecute. Bien, en el caso del VBean y en el caso del von, en estos dos en concreto, existe una abreviatura. En vez de poner VBean, que es totalmente correcto, lo puedo eliminar quedando en este caso los dos puntos. Funcionaría exactamente igual. Y aquí en vez de poner von, que también es correcto sin ningún tipo de problemas, lo puedo sustituir por la arroba sin ningún tipo de problemas. Y normalmente así es mucho más corto y es lo que se utiliza habitualmente. Y aquí tendría que poner la función que tengo que ejecutar, que en este caso voy a poner un, por ejemplo, saludar y ya está. La función, ¿dónde la crearía? Bueno, la crearía, eso sí, dentro del apartado de script. Aquí podría crear un function normal o bien un const con función de flecha llamado saludar. Aquí la sintaxis habitual. Y aquí podría poner lo que yo quiera. Por ejemplo, un console log, hola. Por ejemplo. Y cuando hiciera clic en saludar, me vendría a esta función. Vengo aquí, hago un clic y al abrir el inspector, aquí tengo mi hola. Si además quiero enviarle algún tipo de parámetro, pues aquí se lo podría enviar. Si yo quiero que me diga hola más el nombre correspondiente, aquí le puedo añadir los paréntesis y le pondría lo que yo quiero enviar. Que, cuidado, si pongo una variable, como es mi nombre, aquí iría sin doble llave porque la doble llave únicamente va cuando es un contenido de una caja y aquí es JavaScript. Por lo tanto, lo pondríamos tal cual. Si yo aquí le digo saludar mi nombre y aquí añado un parámetro, por ejemplo, nombre, podría ser mi nombre igualmente, aquí ya lo podría utilizar. Lo puedo poner de esta manera o utilizando las comillas invertidas, podría poner primero hola y luego para indicar la variable, en este caso nombre, utilizaría la expresión de JavaScript, nombre. Y de esta manera, pues a la hora de hacer clic en el botón, me aparece aquí, en este caso, hola hub. Con lo cual funciona correctamente. Si no le envío ningún tipo de parámetros, evidentemente aquí pues no pondría absolutamente nada. Y lo dejaría así.
Pero el problema viene cuando los valores de las variables no son fijos, sino que se modifican a tiempo real, como por ejemplo un contador o el nombre que escribe un usuario o cualquier interacción del usuario. En ese caso, cuando el valor de una variable cambia, para que automáticamente este valor cambie también en el template, hay que crear una variable reactiva. Esto, en la versión antigua, utilizando Option APA, cualquier tipo de variable que yo escribía dentro de un apartado que ya no existe llamado data, todos los valores eran reactivos. Ahora, en la versión utilizando Composition APA, esto ya no es así. Cuando yo creo una variable, tengo que decidir si va a ser reactiva o no. Es decir, si es reactiva quiere decir cuando yo cambie el valor de esa variable, automáticamente ese cambio produce que en el template se modifique ese dato. Si por ejemplo es una variable como esta de aquí, que no va a cambiar nunca porque no hay ningún input ni hay ningún tipo de código que lo cambie, no hace falta que sea reactiva porque no se va a modificar nunca. Vamos a hacer un ejemplo utilizando un contador. Por lo tanto, aquí voy a eliminar esto de aquí, voy a poner un botón que será para reducir el contador con un menos. Y luego voy a poner otro que lo que hará será, bueno, pues ampliarlo. Y en medio voy a poner una caja que lo que hará será mostrar un valor del contador. Aquí voy a poner una variable que irá incrementándose, por ejemplo, contador. Evidentemente, todo esto de aquí ya no me sirve. Bien, y aquí debería crear un onClick para que al hacer clic en este botón vaya a una función que la variable contador la reduzca de 1 en 1 y este a otra función que le sume 1. Y automáticamente debería ir modificando esta variable de aquí. Bien, si lo hiciera como hasta ahora estamos utilizando, yo aquí, que no es la manera correcta, pero vamos a ver qué pasaría, yo aquí podría crear un contador con el valor inicial, por ejemplo, a 0. Bien, aquí podría crear un evento de tipo click para que vaya a una función llamada, por ejemplo, decremento, que tengo que crearla. Y luego, en el otro botón, voy a crear otro evento para que vaya a una función llamada incremento. Estas funciones las voy a crear aquí. Primero, decremento, la función de flecha. Vale, y aquí lo que haría en este caso sería decrementar el valor. Y la otra, si lo hiciera de esta manera, luego lo modificaremos para que sea correcto. Aquí en incremento lo que haría sería incrementar. Si esto yo lo pruebo, evidentemente es feísimo porque no tiene nada, absolutamente nada de CSS, aparece el 0 inicial, eso es correcto, pero cuando hago clic en el botón no se modifica y cuando hago clic en el botón tampoco se modifica. No funciona, pero la variable sí que va aumentando, lo único que no se actualiza en pantalla porque la variable contador no es una variable reactiva. Para ello lo que tengo que hacer en este caso es importar ref, que nos permite crear variables que sean reactivas, que como se modifiquen también y se actualicen en pantalla. Y esto lo tengo que importar en este caso de Vue. Si no lo importo, no lo puedo utilizar. De esta manera todo es mucho más liviano y más rápido. Bien, ahora a la hora de crear la variable, le tengo que decir que tiene que ser una variable reactiva. Y esto se hace añadiendo aquí ref y luego poniendo el valor que tiene que poner. De esta manera he creado una variable y es reactiva. Cuando se modifique esta variable, también se modificará aquí. Pero ahora aquí tengo que añadir algo para que sepa que esta variable es reactiva. No utilizaré ref porque ya está utilizado. Cuando yo quiero modificar el valor de una variable reactiva, lo quiero modificar de cualquier manera, tengo que añadir aquí value. Pongo punto value y punto value. Si la variable no fuese reactiva, no haría falta ponerlo. Y ahora ya funciona. Para adelante y también para atrás. Es una variable reactiva que automáticamente modifica todo el contenido. Bien, ya sabéis, si queréis que esto, por ejemplo, esté un poquito más separado, tendríamos que añadirlo aquí. Aquí, estos de antes, le diría que todos los spam que tenga en este componente tengan, por ejemplo, un padding por arriba y por abajo de 0 y por la derecha y por la izquierda de 5 píxeles. Y de esta manera mucho mejor. Bien, ahora me interesa que dependiendo del valor de la variable, por ejemplo, pueda modificar o bien el background o el color de los botones, o bien el propio color del elemento, o añadir algún tipo de imagen externa, hacer alguna cosa. En un principio, lo que voy a hacer en este caso
es modificar el style de este número para que cuando pase de una determinada cantidad aparezca de otro color. Y cuando sea menos de una cantidad aparezca de un color, por ejemplo, rojo, y cuando pase de una determinada cantidad aparezca de un color verde. Esto sería cambiando el style de este span. Lo puedo cambiar con class o lo puedo cambiar utilizando el style. Es mucho mejor utilizando class. Es decir, que aquí podría poner un rojo, por ejemplo, no existe evidentemente, que tendría un color red, y aquí otro que fuese, por ejemplo, verde, que tuviese color green. Esto evidentemente no hay ningún elemento llamado rojo, ni tampoco ningún elemento llamado verde. Para que esto fuera fijo, no lo va a ser, pero si fuera fijo, yo aquí en este span, yo le podría poner un class, por ejemplo, verde, y evidentemente se vería siempre verde. Pero yo quiero que vaya modificando dependiendo de los valores. Por lo tanto, en vez de ponerle aquí verde, voy a crear una variable que va a ser el color que va a tener. Por ejemplo, mi color, que puede ser uno o bien puede ser otro. Bien, esta variable yo tengo que pensar si va a ser reactiva o no. Cuando mi color cambie, mi color podrá ser o bien rojo o bien verde. Si yo quiero que cuando el valor de mi color cambie a rojo o cambie a verde, mi elemento también cambie de color rojo a color verde, la variable tiene que ser reactiva. Si por el contrario, cuando cambie a rojo o a verde no tiene que haber ningún cambio en pantalla, no hace falta que sea reactiva. En este caso tiene que ser reactiva porque yo quiero que se modifique a tiempo real. Por lo tanto, mi color, voy a ponerlo junto con la otra mejor, mi color será una variable reactiva y aquí le doy el valor inicial. Si yo, por ejemplo, quiero que inicialmente no sea verde ni tampoco sea roja, voy a poner, por ejemplo, otro que va a ser azul. Aquí le digo azul, que ya tenía antes, y aquí le pongo blue. Bien, aquí el valor inicial que va a tener va a ser azul. Como azul es un selector, es un string, no es una variable, por lo tanto lo pongo entre comillas. Bien, este mi color tiene que ir en alguna parte, tiene que ir aquí. Aquí no puedo poner mi color porque si no Vue entendería que dentro de mi style hay un selector llamado mi color. Como tiene que ser dinámico, aquí voy a poner el vbin o directamente los dos puntos, que sería la abreviatura de vbin. Aquí le digo que tiene que modificar el atributo class y aquí ya puedo poner una variable que será mi color. Ahora, inicialmente ya está de color azul. Perfecto. Lo único que cuando haga clic, evidentemente no cambia. Esto tengo que modificarlo en algún lugar. Bien, tengo que modificar el valor de mi color. ¿Cuándo lo tengo que modificar? Por ejemplo, si yo quiero que esté de color rojo cuando sea menor de 0, por ejemplo, lo tengo que poner en la función de decremento. Aquí se decrementa 1 y puedo hacer con ternarios o lo puedo hacer con un if normal, que posiblemente es más fácil. Y le voy a decir que mira, que cuando el contador .value, estoy haciendo referencia a una variable de tipo reactivo, por lo tanto hay que poner siempre el value. Vale, cuando esto sea menor que 0, lo que quiero modificar es el valor de mi color. .value, porque es reactivo, y le doy el nuevo valor. El nuevo valor yo quiero que se ponga rojo y aquí tengo rojo. Por lo tanto, le voy a dar este valor, que como es un selector, también iría entre comillas. Bien, cuando, por ejemplo, sea mayor de 5, quiero que esté de color verde. Bueno, pues voy a copiar esto de aquí, lo voy a poner aquí. Cuando sea mayor de 5, pues quiero que esté de color verde. Y listo. Ahora está de color azul. Cuando paso de 5 está de color verde. Y cuando paso de 0 está de color rojo. Y por lo tanto funciona correctamente. Ahora vamos a añadir otra directiva, el vif, que sería un condicional, pero en vez de colocarlo dentro del script, lo vamos a colocar en el template para que una de las etiquetas se muestre o no en función de algún tipo de característica. Por ejemplo, aquello que nosotros queremos que se muestre o no se muestre va a ser un div que va a poner, por ejemplo, escribe una cantidad mayor de 0. Esto únicamente se mostrará cuando nuestro contador sea menor de 0. Si lo coloco así, evidentemente se va a colocar siempre, con lo cual las directivas las colocamos siempre dentro de la etiqueta que tiene que verse afectada. En este caso será vif. Y aquí, de una manera muy fácil, únicamente tendríamos que escribir la condición que queremos que se cumpla para que esta etiqueta se muestre. Bueno, pues tiene que mostrarse cuando contador sea menor de 0. Si no se cumple esta condición,
no veremos esta caja. Y seguro que te has dado cuenta de una diferencia, que es que cuando utilizamos cualquier variable dentro del template, no se escribe el .value. El .value únicamente se escribe cuando la utilizamos dentro del script. Ahora, por ejemplo, estamos en 0, vamos para arriba, ningún problema, y al llegar a una cantidad que cumpla la condición, el div se muestra. Evidentemente, cuando la condición ya no se cumple, ya no se muestra. Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, que apareciera otro cartel cuando no se cumpliera esta condición, es decir, en el resto de casos, podríamos poner un v-else. Y en este caso, el único requisito es que tiene que ir justo después de un v-if. Aquí pondríamos el else sin ningún tipo de condición y aquí lo que tendría que mostrar. Por ejemplo, cantidad correcta. Aparecería una o bien la otra. Aquí aparece cantidad correcta y cuando paso de 0 aparece la otra. Bien, en este caso el if y después el else, justo seguidos, únicamente nos iría bien cuando hubiera dos posibilidades. Pero si hubiera más de una, tendríamos que utilizar el else if, igual que haríamos con JavaScript. Por ejemplo, imaginemos que yo quiero que aparezca, aquí escribe una cantidad mayor de 0, pero cuando llegue a 5, pues aparezca otro que escribe una cantidad menor de 5. En ese caso, como habría tres posibilidades, que sería la de escribe una cantidad mayor de 0, la de escribe una cantidad menor de 5, y luego la tercera opción sería que no escriba nada, aquí le voy a poner un else if. Cuando ponemos un else if es obligado que pongamos una condición. Con el else no hace falta, pero con el else if sí. Mayor o igual que 5. De tal manera que ahora no aparece ningún tipo de aviso, ahora aparece escribe una cantidad mayor de 0, se elimina y cuando esto llega a 5 o mayor de 5 aparece el otro cuadro. Con lo cual es totalmente correcto. Una directiva muy parecida al if, al else if y al else es el vshow, que lo que hace es mostrar o no una etiqueta. Y más de uno me dirá, bueno, pues el vif y el vshow hacen lo mismo. A ver, el resultado final parece el mismo, pero no lo es, porque el vif, el else if y el else, los tres, lo que hacen es dibujar o no ese elemento dentro del DOM. Es decir, si no se cumple la condición, directamente la caja no se dibuja de ninguna manera. Sin embargo, lo que hace el vshow es un display none. Es decir, sí que la dibuja, pero le añade la propiedad para que no se vea. Pero primero la dibuja y luego la oculta. Por lo tanto, la recomendación sería que si yo quiero mostrar algo de manera permanente o bien ocultarlo de manera permanente, utilizaré el if, el else if o bien el else. Pero si yo quiero ir mostrando y ocultando continuamente un elemento, me va a funcionar mucho mejor el vshow. Pero aunque el resultado final sea un poco parecido, el funcionamiento es diferente. Vamos a hacer un ejemplo para poder verlo. Imaginemos, por ejemplo, aquí que voy a crear una caja que, por ejemplo, ponga no está permitido el número 0. Bien, esto únicamente tiene que mostrarse cuando está el número 0. Si no está el número 0, no hace falta que se muestre. Bien, aquí podría poner un if perfectamente y funcionaría bien, pero voy a utilizar un vshow. Aquí el vshow lo único que tiene que evaluar es el valor de una variable. Si esta variable que ponga aquí es true, lo que hará será mostrarse. Y si es false, lo que hará será ocultarse. Por lo tanto, aquí me falta una variable que me indique eso. Vamos a poner, por ejemplo, visible. Bien, esta variable la tengo que crear en algún sitio. Voy a crearla dentro del setup y le voy a decir aquí const, aquí visible, que es como se llama la variable, y aquí le voy a poner, por ejemplo, false. Por lo tanto, inicialmente esto no se ve. Pero no se ve nunca, nunca se ve. Si yo aquí le pusiera true, se vería hasta inicialmente, que luego se solaparía con el otro porque hay dos. Vale, pero a mí me interesa que esto no sea fijo, sino que vaya variando y que en función de alguna característica sea o no sea visible. Por lo tanto, vamos a completarlo. Para completar esta parte, lo único que tenemos que hacer es ir modificando el valor de visible para que sea true o bien sea false. Inicialmente es true porque empezamos en 0 y tiene que verse el cartel. Pero esto tiene que ir variando. Cuando se modifique visible, también tiene que actualizarse esto en pantalla. Por lo tanto, visible ahora ya tiene que ser una variable reactiva. Le ponemos true. Bien, en alguna parte hay que modificar este valor. Entonces nosotros podríamos pensar de manera errónea, pero lo vamos a hacer erróneamente primero, que lo podíamos poner dentro de la función de decremento y de la función de incremento. Aquí podría añadir un visible.value porque lo quiero modificar
Y esto, en vez de hacer un if o bien hacer tampoco un ternario, puedo hacer una expresión que me va a devolver true o false. ¿Cuándo tiene que ser true? Bueno, pues cuando contador.value sea igual que 0. Cuando esto de aquí se cumpla, esto será true. Y cuando no, será false. Podría coger esto de aquí, lo podría copiar, lo podría pegar aquí 2 veces, ya no me gusta, pero lo dejaré así. Aquí aparece, no está permitido el número 0, perfecto, maravilloso, genial. Muy bien, vengo para aquí, lo hace correctamente, únicamente aparece cuando es 0, luego se quita. Perfecto, maravilloso, genial, muy bien. Pero esto está aquí 2 veces, se ejecuta en cada momento y además me obliga a tener y utilizar aquí una variable reactiva y además tener que hacerlo manualmente si inicialmente tiene un valor u otro, cuando todo tenía que ser de manera automática. Entonces, para no tener que hacer todo esto, lo que voy a hacer es utilizar una función maravillosa de Vue, que son las propiedades computadas. ¿Esto qué significa? Bueno, pues significa que yo, en vez de hacer toda la lógica dentro de diferentes lugares, que además cada vez que hago clic, aunque no sea necesario ejecutarla en cada momento, puedo añadir aquí la referencia a una especie de función que sería la propiedad computada, que lo único que hace es ejecutar un código y devolver un resultado. Este código se podría poner también en el template, lo que pasa es que sería muy largo, o también en una función como está ahora. La diferencia entre poner una función y ponerlo en una propiedad computada es que la propiedad computada es reactiva y se ejecuta automáticamente. Y además de eso, una de las características muy importantes es que todo lo que pongamos en una propiedad computada solo se ejecuta si los valores han cambiado, ya que el resultado se almacena en caché. Por lo tanto, se ejecutará la propiedad computada únicamente si los valores son diferentes. Si no han cambiado, no. Sin embargo, al colocarlo en una función, se ejecuta sí o sí en cada momento que pasa por allí. Vamos a implementarlo porque es la mejor manera de entenderlo correctamente. Hemos dicho que hay que crear una función computada. Las funciones computadas se crean en el script. En cualquier parte, por ejemplo, aquí al final. Ponemos const, le ponemos el nombre de la propiedad computada que nosotros queríamos hacer. Por ejemplo, comprobación o cualquier otra. Luego le ponemos igual a computed. Vale, y dentro de los paréntesis ponemos una función de flecha normal. Vale, aquí el único requisito que tenemos que tener en cuenta es que una propiedad computada tiene que devolver algo. Es decir, tiene que haber al final un return para devolver algo al lugar desde el que fue llamada. ¿Desde dónde llamaremos a esta propiedad computada? Pues desde aquí. Quitamos esta opción que no nos sirve para nada y ponemos la comprobación, la propiedad computada. Quiere decir que ya esto de aquí no nos hace falta porque la hemos borrado. No nos hace falta ninguna variable que nos indique nada. Lo hace automáticamente la propiedad computada. Bien, entonces lo que hemos dicho es que esta línea de aquí se ejecuta cada vez que se ejecuta la función incremento, igual que esta de aquí. Por lo tanto, la quitamos de los dos sitios y la vamos a colocar aquí dentro. Si yo coloco esto aquí, me va a dar un error porque la variable visible ya no existe. Por lo tanto, lo que voy a hacer es quitar esta parte de aquí y ponerle que retorne el resultado de esta expresión. Contador.value igual a 0. Si se cumple esta condición, devolverá true, y si no se cumple esta condición, devolverá false. ¿A quién se lo devolverá? Bueno, se lo devolverá aquí. Y de manera automática esto se irá actualizando automáticamente. Pero, muy importante, para que funcione el computed hay que importarlo inicialmente. En la versión anterior no hacía falta, ya estaba integrado automáticamente, pero en la nueva versión de Composition API hay que importarlo cuando lo vayamos a utilizar, porque de esta manera todo va mucho más rápido. Únicamente se carga aquello que queremos utilizar. Y funciona correctamente. Aquí aparece inicialmente, no está permitido el número 0, luego desaparece, que aparece el otro de los mensajes y cuando bajo de 0 aparece el otro. Con lo cual funciona correctamente. Todo esto que ahora viene un poquito de nuevo lo vais a practicar en la actividad para que quede totalmente claro, ya que sin práctica no hay aprendizaje. Pero para poder hacer la actividad tengo que explicar dos cosas más. Una es el tema de las imágenes, para añadir imágenes también de manera dinámica, ya que si no fuera dinámicamente, pues iría a colocar como en HTML, aquí pondríamos la ruta, aquí pondríamos el texto alternativo y después pondríamos tal. Si aquí fuera una imagen online, pues pondría el HTTP con la dirección entera y esto funcionaría perfectamente.
También al ser una URL, esto de aquí lo podría poner en una variable, por ejemplo, la variable imagen1. Aquí ya le tendría que poner el vbin o bien la abreviatura y luego aquí crearía la variable. Y esto seguiría funcionando perfectamente, no hay ningún problema, pero cuidado, cuando las imágenes son locales hay una gran diferencia, porque yo las puedo colocar en diferentes lugares. Si yo, por ejemplo, lo coloco dentro de Assets, cuando esto se compile, aquí únicamente se colocan aquellas imágenes o los ficheros que tienen que ser procesados, como por ejemplo el CSS. Pero si yo quiero poner imágenes estáticas, las puedo dejar dentro de Public. Y aquí no hay ningún tipo de procesamiento. Por ejemplo, aquí tengo una imagen llamada OKWebP que está dentro de Public. Y luego dentro de Assets tengo otra que se llama logo SVG. Si yo quiero acceder a logo SVG, aquí la tendría que importar como hemos hecho con esta de aquí. Yo podría aquí poner import, aquí le pongo el nombre de la imagen, por ejemplo imagen 2, y aquí le digo dónde está esa imagen 2, que en este caso estaría dentro de Assets y dentro de Assets sería, por ejemplo, logo.svg. Si aquí le digo imagen 2, funcionaría perfectamente. Aquí aparece imagen 2, no hay ningún problema. Pero si no lo quiero importar y quiero acceder y que funcione directamente en cualquier momento, lo que podría hacer es colocar una imagen, la imagen, en vez de colocarla dentro de Assets, la podría colocar dentro de Public. Public es una carpeta que está siempre accesible y que se puede acceder sin que el navegador tenga que compilar y tenga que hacer nada con ella. La coge directamente. Por lo tanto, yo podría aquí poner dentro de imagen 1, voy a borrar esto de aquí y voy a colocar el nombre de la imagen, que se llama ok.webp. Vale, perfectamente. Ahora, modifico el imagen 2 por el imagen 1, va a funcionar perfectamente. Pero si aquí, por ejemplo, le pusiera lo mismo que le he puesto aquí, es decir, la ruta en la carpeta Assets, se lo coloco aquí, a la hora de probarlo ya no funciona porque todo lo que ponga dentro de Assets se tiene que procesar previamente y la ruta ya es diferente. Y evidentemente esto, lo voy a poner así, y evidentemente aquí dentro de la etiqueta IMG podría poner cualquier directiva como VIF, VShow, cualquiera de ellas. Bien, el otro de los conceptos que tenemos que tener muy en cuenta, aparte de las imágenes, que lo iremos viendo a lo largo de todo el curso, porque es imposible hacer nada sin imágenes, bueno, pues será que a veces tendremos que cargar datos externos que al principio van a estar localmente, luego estarán externamente. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero añadir un array de objetos, que lo podría añadir aquí, evidentemente va a ser todo muy largo. Lo normal, lo correcto, es añadir un JS en cualquier lugar para luego poder importarlo. Si lo importamos, da igual donde esté. Lo pondremos, evidentemente, dentro de src. Yo aquí puedo crear lo que sería un archivo de datos.js. Aquí, dentro de datos, pues podría crear los datos que fueran, un array con un objeto, para que hacerlo más grande. Por ejemplo, aquí la web podría poner la web. Y bueno, cualquier otro dato ahora, por ejemplo, con esto ya me sirve. Y lo que haría sería aquí exportarlo, para que exportara directamente datos. Para poder utilizar este array de un objeto únicamente, es muy sencillo, claro, desde app.view, lo que tendría que hacer aquí es primero importarlo. Importaría, en este caso, el nombre, que sería datos. Se llaman igual, pero aquí podría llamarse de cualquier otra manera. Aquí podría poner, por ejemplo, valores para que fuese diferente si lo quisiera hacer así. Tengo que exportar valores que están dentro del fichero datos. Por lo tanto, aquí le voy a poner entre llaves porque quiero obtener en concreto este array y le diré dónde está. En este caso está dentro del mismo lugar donde está app.view, está aquí, y se llama datos.js. Si yo después, bueno, esto de aquí lo voy a eliminar, si yo después de aquí, dentro de imagen 1, le puedo poner, en este caso, valores, 0, bueno, solo hay uno, punto web, este imagen 1 lo tendría que poner aquí, lo he borrado, img, y aquí le indico imagen 1, y funcionaría correctamente. Esta es la actividad que tienes que intentar hacer. La actividad consiste en lo siguiente. Primero te podrías descargar un array de objetos, es un array que tiene diferentes objetos y una imagen que tiene que ir localmente. La aplicación es para reservar una cita romántica con tu rey preferido, tu rey godo. Evidentemente aquí están cada uno de ellos, a donde aparece el nombre del rey, el precio que tiene reservar la cena con él y si trabaja fines de semana únicamente o bien no.
Hay que tener en cuenta que el nombre va, en algunos casos va en minúscula y otras va en mayúscula, y que aquí no hay ninguna ruta de las imágenes. Únicamente está el nombre, el precio y el fin de semana. Por lo tanto, al final la aplicación, utilizando los contadores, aparece el primer rey. El primer rey pertenecería al primer objeto, pero que es el 0. Pero aquí, en vez de poner cena 0, que quedaría muy raro para las personas que no tienen conocimientos en programación, aquí lo que ponemos es cena 1. Igual que en el botón, ponemos siguiente 1 de 7. Hay únicamente un botón para pasar al siguiente rey. 2 de 7, 3 de 7, etcétera, etcétera. Por lo tanto, aunque empieza en el 0, porque el primer objeto es el objeto número 0, aquí se muestra el siguiente, el 1. Luego aquí aparece cena 3, este sería el contador, con el rey godo, y aquí tenemos el nombre. El nombre, la primera va en mayúsculas y el resto en minúsculas. Por lo tanto, habrá que modificar el dato del objeto. Aquí está el precio, no hay ningún problema. Bien, aparte de lo que ya aparece, lo de los fines de semana está aquí. Si solo trabaja fines de semana, aquí aparece solo fines de semana, pero en el momento que trabaje de lunes a domingo, aquí aparecerá de lunes a domingo con otro color. También, si el precio es mayor de 100 no ocurre nada, pero cuando el precio es menor de 100, como es este el caso, aquí aparece un texto que es un precio que es el 10% de descuento y en vez de 71 hacen un precio de 10%, que será en este caso 64,5 y cuidado, únicamente aparecen dos decimales. Y también se muestra esta imagen de aquí que lo tenéis a nivel local. Bien. Las imágenes es otro cantar, porque las imágenes no están en el proyecto. Las imágenes están en una URL. Por lo tanto, a través del nombre del rey, Recesvinto, por ejemplo, en este caso, y la ruta, que es https://www.html6.es/img/rey-, y después el valor que hay aquí más .png. Tenéis que construir con propiedades computadas. Tenéis que construir esta ruta para poder mostrar aquí el rey en cuestión. Y evidentemente, al llegar al último rey y hacer clic, vuelve a empezar en el 0, que, aunque es el objeto 0, se muestra siempre el 1. Ahora es tu turno. Detén aquí el vídeo para intentar hacer la actividad o sigue viéndolo para acceder a la solución. Esta es una manera de solucionar cada uno de los puntos de la actividad, pero evidentemente hay muchísimas más maneras. Empezamos el proyecto primero creando un proyecto nuevo, le ponemos aquí npm init y luego view latest para que instale y utilice la última versión. Aquí nos pregunta cada uno de los datos, el nombre del proyecto y de la carpeta actividad 1, no queremos TypeScript, no queremos JSX, de momento no queremos el router, no queremos Pinia, tampoco queremos nada de testing y le ponemos a todo que no, tampoco Slim. Tenemos un proyecto totalmente limpio. Ahora nos vamos a ir con code tabulador, le damos, nos abre el proyecto, nos vamos a los componentes, de momento los podemos eliminar por completo. En main.js vamos a mantener el main CSS para todos aquellos CSS globales. Ahora únicamente tenemos un único componente, con lo cual no hay problemas, que será este de aquí, que evidentemente vamos a entrar y lo vamos a eliminar. Bien, lo siguiente que podríamos hacer sería, por una parte, crear los tres apartados. Por una parte, el apartado de template, por la otra, el apartado de script con el setup, muy importante porque nos da mejoras que nos quitan mucho trabajo. Y luego también otro que podemos poner, un style scoped, para que lo que pongamos aquí solo influya a este componente. Como aquí no tenemos más componentes, no hay mucha importancia, pero lo tendrá en otros proyectos. Luego nos faltará leer los datos. Los datos los podemos poner en un principio donde queramos, pero lo vamos a poner en la misma carpeta donde está el app.view, que es dentro de src. Por lo tanto, aquí creamos un nuevo fichero, le ponemos datos.js y aquí lo pegamos, lo que podéis descargar en la URL que aparece en pantalla. Bien, por lo tanto, ya tenemos aquí los datos, que es un array con diferentes objetos y cada objeto tiene el nombre del rey, por otra parte el precio y por la otra si únicamente quiere trabajar fines de semana o no. Bien, entonces, esto hay que utilizarlo dentro de Vue, por lo tanto vamos a importarlo. Le ponemos import. Como no estamos importando todo el fichero, sino que importamos únicamente aquí productos, lo que vamos a hacer es desestructurarlo para poder acceder directamente a este dato. Para desestructurarlo, ya lo veremos más adelante, pero utilizamos de momento al menos
las llaves, una llave, y ponemos aquí productos. Y le tenemos que decir dónde está. Le decimos que esto tiene que ir a la misma carpeta donde está app.view, por lo tanto le ponemos /, y aquí simplemente le decimos cuál es el fichero. Datos, o bien datos.js. A mí me gusta poner siempre también el JS, aunque no es importante y funciona exactamente igual. Perfecto, maravilloso, genial, muy bien. No hay que olvidarse que para que esto funcione, aquí tenemos que tener colocado un export. Si no, no podemos acceder a esos datos. Perfecto. Bien, ahora tenemos que ir paso a paso. Una vez ya tenemos los productos, vamos a hacer el contador y luego iremos añadiendo cada una de las funcionalidades. Es importante hacer uno a uno. Por lo tanto, vamos a hacer solo, de momento al menos, un H2 con el contador. Realmente el contador tiene que empezar en el 0 porque tiene que acceder al primero de los productos, que sería a este de aquí, que es el 0, pero tiene que mostrarse 1. Bien, aquí vamos a poner, por ejemplo, cena y aquí el contador, que no existe todavía. Vale, este contador tiene que ser reactivo para que cuando cambie el contador, pues aquí también se vaya modificando. Por lo tanto, aquí voy a importar, de hecho, ref. Y esto está en view. Cuando luego utilice propiedades computadas, lo añadiré aquí. Bien, para poder crear este contador, le digo const, aquí le pongo el nombre de la variable contador, le digo que es una variable reactiva y le doy el valor inicial, que tiene que ser 0. Tiene que ser 0, aunque yo veré 1. Y aquí ya veo una de las primeras cosas que tenemos que tener en cuenta, es que los import tienen que estar todos agrupados al principio y después todo lo que nosotros queramos añadir después. Bien, este contador empieza en el 0, pero yo no quiero que ponga 0, quiero que ponga 1. Por lo tanto, le voy a poner más 1, para que no le sume 1, sino que cuando contador sea 0, muestre el 1. No estoy haciendo contador más, con lo cual estaría modificando el contador, ni tampoco estoy haciendo contador igual a contador más 1. Simplemente le digo que muestre 1 más del contador, pero contador no se modifica en ningún momento. Sigue siendo 0. Bien, me hace falta un botón para poder ir avanzando. Por lo tanto, voy a poner aquí un botón que ponga siguiente. Vale. Este botón, aparte del siguiente, también tendrá aquí pondrá 1, una barra y luego el número de elementos. 1 de 7, 2 de 7, 3 de 7, etc. Pero ni va a poner 1 todo el rato, ni va a poner 7. Por lo tanto, aquí lo que va a poner es el contador más 1. Es decir, 0, pero pondrá el 1. Vale. Y aquí tiene que poner el número de elementos que hay. Lo que nunca haría sería poner 7, porque cuando utilizamos arrays, evidentemente el número de valores puede variar en cualquier momento. Por lo tanto, aquí vamos a crear uno que sea el total de elementos y aquí le voy a poner productos y utilizar la propiedad len. Esta variable no tiene por qué ser reactiva, porque nunca se van a modificar, a tiempo real al menos, nunca se van a modificar el número de productos, no tiene que actualizarse nada. Por lo tanto, aquí no hace falta que le ponga ref. Este total es básicamente para ponerlo aquí. También tenemos que ser conscientes, esto lo voy a cerrar, en que cuando yo estoy haciendo referencia a alguna variable dentro del template, nunca se pone el punto value. Únicamente se pone el punto value cuando lo utilicemos fuera del template. Bien, nuestro botón, aparte de ser un botón, también tendrá que ser clicable. Por lo tanto, le pongo la directiva von, que se puede abreviar con este símbolo, y luego le digo, vale, ¿qué evento quiero? Bueno, pues el evento click. Y cuando haga clic en el botón, tiene que ir a una función que se puede llamar como quiera. Voy a llamarla, por ejemplo, siguiente. Si a la función de siguiente le tengo que dar algún tipo de parámetro, le tengo que enviar algo, lo pondría aquí entre paréntesis, pero si no, lo pongo tal cual. Esta función siguiente tiene que estar en algún sitio. Bien, la voy a poner aquí. Const siguiente. ¿Se puede llamar exactamente igual que un texto? Sí. Y si hubiera un class, una etiqueta que tuviera un class o un ID siguiente, no habría ningún tipo de problema porque una cosa es HTML y la otra cosa es JavaScript. Por lo tanto, se puede utilizar. En este caso, el siguiente es contenido, es texto. No tiene ningún tipo de problemas. Bien, cuando yo haga clic en siguiente, lo que tiene que hacer es modificar la variable contador añadiendo uno más. Por lo tanto, aquí le digo contador, aquí como quiero acceder a su valor hay que poner value sí o sí, y aquí le digo que se incremente en 1. No es lo mismo que poner esto, le digo que se incremente en 1.
Vale, cambiaría de valor. Como es reactiva, debería mostrar aquí el nuevo valor. Vamos a probarlo para ver si vamos funcionando correctamente. Nos vamos aquí, terminal, nuevo terminal. Y ahora algo muy importante. Vamos a pedirle a Vite que lo compile para poder ver cómo funciona. Pero resulta que la primera vez tenemos que instalar todas las dependencias. Por lo tanto, le ponemos npmi. Esto únicamente lo hacemos la primera vez. También lo podemos haber hecho desde la consola. Una vez ya lo hacemos, no hay que hacerlo nunca más en este proyecto, ponemos npm run dev para que, bueno, pues haga la compilación. Aquí me dice la URL donde va a estar, pulso la tecla control, le hago clic y aquí aparece esto. Bien, ¿por qué aparece así? Bueno, aparece así centrado y con ese tipo de letra porque dentro del main JS había un CSS vinculado que no he modificado. Y ese CSS hace todo que aparezca aquí. Entonces, no está mal, ahora lo quitaremos, pero funciona. 5, 6, 7, evidentemente no hay ningún tipo de final y llega hasta el infinito. Pero bueno, esto me interesa que esté un poquito más centrado. Por lo tanto, me voy a ir a main CSS, me fijo que está en assets main.css, este sería el fichero que ya trae ese CSS por defecto, main.css, y me lo cargo entero. Me cargo el contenido, no el fichero, porque aquí pondré todo el CSS que vaya a ser común. Pero al menos ahora ya se ve un poquito diferente, sin CSS por defecto, pero funciona exactamente igual. Evidentemente no puede llegar al 24, sino que cuando llegue al último, pues tiene que volver a empezar. Entonces, dentro de app-view, aquí le suma 1, ¿vale? Justo después ya tiene acceso al valor. En la línea siguiente, value ya tiene un valor más. Por lo tanto, le digo, mira, si contador.value es mayor o igual que el número de elementos que hay, que era total, recordar que cuando, por ejemplo, hay 4, el último no es el 3, el último sería el 2, porque empieza a contar a partir del 0. Bien, entonces, cuando esto se cumpla, lo único que tiene que hacer es volver a empezar. Contador.value igual a 0, para que empiece desde el 0. Aunque después, como luego mostrará uno más, pues nosotros veremos que pone 1, aunque en realidad es 0. Primero le suma 1 porque siempre tiene que sumar 1 y si me paso del número de elementos que hay, entonces vuelve otra vez a empezar. Lo he puesto enorme para que se vea, pero funciona correctamente. Viene al 4, 5, 6, 7, ahora este es el último, con lo cual hago clic y empieza desde el 1, aunque en realidad es 0. Bien, aquí en vez de total debería poner pues 7. Esto es porque me he olvidado de poner aquí las dobles llaves, con lo cual lo pone como un texto normal. Aquí le pongo total, esto de aquí lo amplío y ahora ya es correcto, ya pone 7 y no total. Bien, ahora el siguiente punto que tendríamos que hacer, ahora que todo funciona bien, es que aparezca también la imagen del rey y el nombre del rey, aparte de cena 6. Podría poner cena 6 con y luego aquí el nombre del rey. Que el nombre del rey lo tenemos aquí dentro de nombre. Y habría que poner la primera en mayúsculas, por ejemplo. Bien, entonces, esto lo vamos a añadir al template. Aquí, aparte de poner el contador, vamos a añadir aquí más cosas. Como quiero que esté dentro del H2, lo voy a poner aquí, para que se vea mejor. Por lo tanto, seguido, aunque esté en esta línea, lo va a poner seguido, con el rey Godó, aquí le vamos a poner el nombre del rey. El nombre del rey lo tenemos dentro de datos, es productos, el objeto que sea en cada momento y luego el nombre que corresponda. Por lo tanto, nos venimos aquí, le decimos que vaya a productos. Esto, como va a tener que hacer muchas cosas, luego lo moveremos a una propiedad computada. Productos es el array, de productos accedemos a contador y de contador obtenemos el nombre. Hay que tener en cuenta que aquí no ponemos el punto value porque lo estamos creando dentro del template. Pues bien, si esto lo pruebo, funciona correctamente, lo único que esto de aquí debería estar en minúsculas con la primera en mayúsculas, pero funciona correctamente. Entonces, el hecho de ir haciendo más acciones, como por ejemplo poniendo esto en minúsculas, me va a obligar a que el código va a ser muy largo. Si esto de aquí fuera únicamente esto de aquí, lo podríamos poner. Pero como tiene que realizar más opciones, vamos a extraerlo de aquí. Vamos a poner aquí rey, que será una propiedad computada, y lo vamos a colocar aquí como una propiedad
computada. Computed. Aquí le ponemos la sintaxis de función de flecha. Aquí pegamos lo que teníamos y recordamos que el computed tiene que haber sí o sí al final un return. Bien, que podría ser este de aquí, pero lo que voy a hacer es convertirlo a mayúsculas o minúsculas. Aquí le voy a poner primero que de entrada me lo ponga todo en minúsculas. Todo. Tanto la primera letra como las otras. Bien, y esto, como voy a trabajar con él, lo voy a poner en una variable que no es ni reactiva ni nada, porque la voy a utilizar, es una variable local que voy a utilizar a partir de aquí. Bien, entonces, yo lo que tengo que hacer es coger la primera en minúsculas, que sería utilizar el nombre, y decirle que quiero obtener con substring, quiero obtener desde el 0, carácter 0, que es el primero, hasta la segunda letra sin seleccionar esta. Y esto utilizaré uppercase para ponerlo en mayúsculas. Y después necesito el nombre y necesito coger todo el resto. Es decir, desde la 1, desde el carácter número 1, que es la segunda letra, porque empieza a contar a partir del 0, hasta el final. Si aquí no pongo nada, es hasta el final. Aquí no hace falta convertirlo en minúsculas porque ya lo está. Lo he convertido en la línea 20. Entonces, para construir lo que tiene que devolver es, por una parte, la primera letra, que la voy a colocar aquí, y después la segunda parte. Aquí podría poner un más sin ningún tipo de problemas, o podría utilizar las comillas invertidas. En este caso, el más me funciona perfectamente y devolverá el nombre ya arreglado. Y aquí hay dos errores que posiblemente te habrás dado cuenta, y es lo habitual en programación. Falla y no se sabe por qué. Entonces, un problema muy habitual es que a la hora de utilizar aquí contador, que es una variable reactiva, como no estoy dentro del template, claro, lo he copiado y lo he pegado, hay que añadir aquí el value. Y el otro problema que me va a dar error también es que al utilizar una propiedad computada, la tengo que importar y añadirla en la parte de arriba. Si no, me daría error. Y aquí lo veo correctamente. Funciona bien en todos los casos. Lo único que me faltaría la imagen, que la voy a poner ahora. La imagen irá aquí encima del botón. Por lo tanto, busco el botón, que lo tenemos en el template aquí, y aquí pondría un fantástico IMG. SRC, aquí tendría que poner la imagen que quiero, aquí el alt sería recomendable pero no obligatorio. Bien, y aquí podría escribir una variable que no existe todavía y que tiene que ser reactiva. Pero en vez de poner aquí una variable, voy a poner un computed para que lo genere a tiempo real. ¿Y por qué? Porque la imagen, cuando os voy a datos, aquí en un principio no hay ninguna imagen, únicamente pone Herbigio. Todas las imágenes que hay están en https://www.html6.es/img/ rey y después Herbigio o Atanagildo o Leogibildo o Ataulfo en minúsculas. Aquí además hemos visto que hay una en minúsculas y otras en mayúsculas. .png. Por lo tanto, tiene que haber una construcción sumando diferentes strings. Por lo tanto, esto tiene que ser mejor una propiedad computada. Aquí le voy a poner cómo se llamará la propiedad computada, por ejemplo, imagen, y esto, evidentemente, como no existe como fichero, voy a poner aquí el vbin o la abreviatura de los dos puntos. Imagen tiene que ser otra propiedad computada. Const imagen, aquí computed con el formato. Habrá que volver primero la ruta. La ruta va a ser siempre la misma. Entonces, en vez de estar repitiéndolo aquí, lo que voy a hacer es crear una variable que no será para nada reactiva, será la ruta, donde están todas las imágenes, que sería esta de aquí. Después del guión bajo ya cambia, aquí Herbigio, Atanagildo, lo que sea. Bien, por lo tanto, tiene que devolver primero la ruta. Luego le tiene que añadir lo que sería el nombre del rey. Como hay algunos que están en mayúsculas y otras que están en minúsculas, le voy a poner aquí productos, contador. Aquí no hay que olvidarse del value, porque no estoy en el template. Luego, punto nombre y luego to lowercase para que lo convierta en minúsculas. ¿Vale? Y después de esto, el PNG. Esto así funcionará perfectamente. Pero cuando combino variables y también string, me gusta más utilizar mis amigas las
comillas invertidas. En vez de utilizar aquí el más, voy a poner aquí las comillas invertidas. Esto es una variable. Aquí elimino el más. Aquí sería productos hasta aquí. Y luego aquí PNG sin ningún tipo de comillas. ¿Vale? Y lo tendría ya correctamente. Esto lo devolvería toda la ruta correcta que la utilizaría dentro de imagen. Y esto lo vemos así, aparece la imagen correctamente, lo único que, hombre, si fuera un poquito más pequeña, pues posiblemente iría mejor. El siguiente punto que tengo que añadir es el precio. Lo obtendría de el precio que ponemos en el array de objetos. Lo vamos a colocar aquí debajo del H2. Aquí ponemos un H3, por ejemplo, un poquito más pequeño que el anterior. Aquí le ponemos precio, aquí luego haremos un poquito de CSS al menos, y luego le diremos que precio, dos puntos. Vale, y aquí tendríamos que poner pues el precio. El precio es simplemente acceder a productos, al objeto contador que sea y obtener el precio. No hay que hacer tampoco una propiedad computada, porque de alguna manera, y es muy sencillo, aquí le digo productos, luego contador, el value no hace falta porque estamos en el template, y luego precio. Como quiero el símbolo de la moneda que sea, aquí le pondré la moneda fuera de las dos llaves. Y lo tengo aquí correcto. Cada uno de los precios correspondientes. Bien, ahora, debajo quiero que aparezca si trabaja únicamente fines de semana o bien de lunes a domingo, y además que tenga un color determinado. Si trabaja de lunes a domingo, pues que tenga un color verde, y si trabaja solo fin de semana, un color, pues yo que sé, rojo, por ejemplo. Este color, en vez de utilizar el style, utilizaré el class, que es mucho mejor. Como únicamente tiene que afectar al componente app.view, lo voy a poner dentro del style scoped. También lo podría poner en el main.css, porque en este caso no tengo más componentes, pero si tuviera más componentes y estos estilos fueran exclusivos de este componente, utilizaría este style scoped. Aquí pondré primero todos los días. Es un poquito largo, pero bueno, está clarísimo. Aquí le pondré que el color de fondo sea green. Bien. Y cuando es solo fines de semana, vale, pues el color será rojo. Perfecto, maravilloso, genial. Lo único que ni todos los días existe, ni solo fines de semana tampoco. Me voy a ir al template y las cajas que haga les daré ese class. Bien, aquí debajo del precio voy a crear dos cajas. Una caja que será el texto de solo fines de semana y otro div que será el otro. En vez de solo fines de semana, será de lunes a domingo. Evidentemente, si lo pongo así, se van a ver los dos siempre. Voy a poner aquí un VIF para que esto solo lo haga cuando se cumpla una determinada condición. Bien, ¿qué condición? Bueno, pues cuando aquí vea que fines de semana es igual a true. Por lo tanto, la condición la tenemos que poner dentro de los paréntesis. Aquí, si productos contador, sin el value, del objeto necesitamos fin de semana y la condición sería cuando fuese igual a true. A ver, se puede poner de esta manera, pero cuando es igual que true no hace falta poner nada. Si quitamos la comparación, ya se sabe que estamos comparando, que estamos buscando cuando es igual que true. Por lo tanto, cuando se cumpla esta condición, mostrará solo fines de semana y cuando no, mostrará de lunes a domingo. Por lo tanto, aquí nos hace falta utilizar la otra directiva, que es velse. Velse no tiene ningún tipo de condición, porque solo hay dos opciones, o bien se cumple esta o bien se cumple esta de aquí. No se coloca ninguna condición. Lo único que para que esta caja de aquí y esta caja de aquí tengan algún tipo de estilo, es decir, los estilos que abajo he creado, vamos a añadirle el todos los días, lo copio y esto lo colocaría dentro de esta caja de aquí. En cualquier lugar de la caja le digo class y aquí le pongo el class. Y el otro, que está en largo, mejor copiarlo y después pegarlo, lo copio y lo pego en la otra. Da igual que lo coloque aquí o bien que lo coloque aquí. Class igual a esto de aquí. Ahora, por ejemplo, vemos que funciona solo fines de semana, de lunes a domingo. Lo único que, hombre, sí que tiene un color diferente, pero me interesa darle un borde redondeado, un padding, color blanco, etc. Entonces, en vez de colocar abajo
lo mismo en dos sitios diferentes, lo que vamos a hacer es añadir otro class que lo podríamos poner en el mismo class separado con un espacio. Por ejemplo, aquí sería días. Y también aquí en este class, al principio o al final, le pondríamos días. Por lo tanto, en solo fines de semana y todos los días pondremos aquellas propiedades que son específicas y en días pondremos aquellas que son comunes. El días lo podemos poner dentro del main.css si estos selectores fueran accesibles desde cualquier tipo de componente, pero como ahora solo tenemos un componente que es appview, lo vamos a colocar aquí. Y le vamos a decir que .días serían las características que mantienen las dos cajas, que serían, por una parte, un color white para que ambos resalten con el fondo. Por otra parte, un poquito de espacio por la parte de arriba de 4 píxeles y por la derecha y por la izquierda de 17. Luego, un poquito cambio de tamaño para que sean un poco más pequeños. Luego también un border radius para que el borde sea redondeado y quede mucho mejor. Luego también un margin para que estén separados del resto de elementos, por ejemplo 5px por arriba, 0 derecha e izquierda y 10 píxeles por abajo. Y sobre todo, para que la caja se adapte al contenido y no llegue hasta la parte derecha de la pantalla, vamos a cambiarle el display y le pondremos un display inline block. De esta manera el ancho se adaptará al contenido. Esto queda así, con el padding, con el color correspondiente. Perfecto, maravilloso, genial, muy bien. Siguiente punto. Me interesa que si el precio es menor de 100, aquí aparezca una imagen con el nuevo precio. El nuevo precio va a ser una formulita muy sencilla, pero va a tener que calcular el 10%, por lo tanto, en vez de colocarlo directamente en el template, lo voy a colocar en otra propiedad computada. Me voy aquí y creo otra caja. Vale, esta caja, que va a tener más cosas evidentemente y directivas, pondrá por una parte ahora un 10% de descuento. Aquí pondrá el nuevo precio, que esto, como es una fórmula, tendrá que ir en una propiedad computada mucho mejor. Aquí le pongo la moneda, esto lo coloco en un div aparte para que debajo me coloque la imagen que tiene que aparecer. Como voy a poner la ruta entera, la puedo tener donde yo quiera. Pero si la tuviese dentro de public, aquí pondría barra y luego oferta.jpg. Evidentemente aquí me falta el src. Aquí no hay ningún tipo de vbin ni nada porque estoy poniendo directamente la imagen que yo quiero. Y aquí pues podría poner Rey Godo en descuento. Lo que yo quisiera. Esta ruta es para que acceda directamente al raíz, se vaya a public, que sería el raíz por defecto, y aquí encontrará oferta.jpg. No hace falta importarla porque lo estoy haciendo directamente de esta manera. Pero, esto lo está haciendo siempre. No hay ningún tipo de condicional. Por lo tanto, aquí le voy a poner un vif para que esto solo únicamente lo haga si productos contador sin el value punto precio sea menor de 100. Además, como esta imagen va a ser enorme, para el CSS, para localizar esta imagen y no esta de aquí, voy a decir que este div tenga un nombre y así poder hacer referencia a la imagen que me interesa. Aquí, como es mayor de 100, no se muestra y aquí que 73 sí que aparece. Hace falta que sea más pequeñito y luego hace falta que aquí ponga el precio del descuento. Vale, esto es CSS y esto es una propiedad computada. Vamos a ir a lo fácil. Primero nos vamos al CSS y le digo que vaya a oferta img, que es la imagen que hay dentro de oferta. Y aquí le voy a dar dos propiedades. Por una parte la importante, que es un width de 65 píxeles y luego también, ya que estamos, un margin para que esté separado del resto de elementos. Esto ya aparece más pequeñito. Genial. Y ahora aquí tiene que aparecer el descuento. El descuento es una propiedad computada que tiene que venir dentro del apartado de script. Hemos dicho que esa caja tiene un nuevo precio. Esto no es una variable porque es una propiedad computada. Por lo tanto, me vengo al final, le digo nuevo precio igual a computed, muy utilizado el computed, al menos también en esta actividad que está hecha para eso, precisamente. Y aquí tiene que haber un reto. Entonces lo que voy a hacer es, por una parte, obtener el precio, productos, contador, aquí el punto value,
punto precio y para obtener lo que sería el 10% lo divido entre 1,10. Esto estaría bien, pero puede ser que me den muchos y muchos decimales. Por ejemplo, estos de aquí. No me interesa que me dé esto de aquí, sino que me interesa que aparezcan, por ejemplo, 2 y ya está. Una de las opciones que tenemos para poder hacer esto es todo esto lo convierto en number, que me dirá alguien, bueno, pues todos estamos igual, ¿sí? Pero el truco está en que dentro de la operación lo que hago después es un toFixed2 y todo esto estaría dentro del number. Y vemos que ahora ya funciona. Aquí, por ejemplo, es mayor de 100, aquí ya aparece menor de 100 y tenemos aquí el descuento con únicamente dos decimales, no como antes, que había 200 millones de decimales después del punto, y funciona correctamente. Ahora únicamente faltaría un lavado de cara con CSS para que se pudiera parecer al modelo inicial. Te aconsejo que mires este vídeo, accedas a este completo curso y te suscribas al canal para estar al tanto de todas las novedades.